Cuando mi hija me dijo esas palabras, sentí un golpe en el estómago. Unas vacaciones en Hawái, el viaje que había planeado para nosotros, una promesa de sol, descanso y recuerdos, se había convertido en el último clavo en el ataúd de nuestra relación. Por primera vez en mi vida, la imagen de mi única hija no me trajo alegría, sino un dolor amargo. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo me pudo robar no solo el dinero, sino también un sueño y la última oportunidad de sanar? Mi nombre es Ricardo. Tengo 65 años, un corazón que ha dado demasiado y una cuenta bancaria que, después de un solo acto de amor ciego, quedó vacía. Esta es la historia de cómo perdí todo por la persona a la que más amaba y de cómo, al final, me di cuenta de que no había perdido nada. Es una lección sobre el valor de la dignidad, la justicia y la sanación que viene cuando dejas de aferrarte a lo que te lastima. Antes de seguir, me gustaría saber, ¿de dónde me estás escuchando y a qué hora? Tu historia podría estar más cerca de lo que piensas. Si te conmueve lo que estás a punto de escuchar, por favor, dale me gusta a este video y compártelo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. Mi historia no comienza con el dolor, sino con la esperanza. Empieza en mi pequeño jardín, un paraíso de azaleas, orquídeas y rosales que cuidé con el mismo esmero que crié a mi hija, Sofía. Cada flor era un recuerdo, una lección. Las azaleas, con su belleza fugaz, me recordaban la rapidez con la que mi esposa, Elena, se fue. Las orquídeas, fuertes y resilientes, reflejaban la fuerza que tuve que encontrar para ser padre y madre para Sofía. Elena, mi amada Elena. Su partida fue un huracán que arrasó con mi mundo. Pero en el caos había un faro. Sofía. Era la viva imagen de su madre, con sus ojos color avellana y una risa que llenaba el vacío que Elena había dejado. Para mí, Sofía era la prolongación de Elena, mi razón para seguir respirando, y le prometí a Elena en su lecho de muerte que cuidaría a nuestra hija, que le daría una vida llena de oportunidades, que nunca le faltaría nada. Y así lo hice. Trabajé en exceso, a menudo en 2 empleos, para asegurarme de que Sofía tuviera la mejor educación, ropa y juguetes. Sacrifiqué mis propios sueños y pasatiempos. Mi único lujo era el tiempo que pasaba en mi jardín, podando las ramas secas y regando las raíces, una metáfora de mi vida, cuidando de lo que me quedaba, intentando que floreciera. Sofía creció. Era una niña inteligente y carismática, la estrella de mi universo. La alenté en todo lo que quiso hacer. Quería estudiar arte, y la apoyé, aunque eso significara trabajar turnos extras. Quería un auto, y vendí el reloj de oro que mi padre me había dado para dárselo a ella. Años más tarde, cuando se casó con un joven ambicioso llamado Daniel, pensé que mis sacrificios habían valido la pena. Sofía se veía tan feliz en su vestido de novia, radiante. Mi corazón se infló de orgullo. Les regalé la mitad de mis ahorros para el pago inicial de su casa. Es para su futuro, papá, dijo Sofía, abrazándome. Daniel me dio la mano con una sonrisa que no llegó a sus ojos. El tiempo pasó. Sofía y Daniel tuvieron 2 hijos, mis nietos. La felicidad se desvaneció lentamente. Las visitas se volvieron más esporádicas. Mis llamadas se quedaron sin respuesta. La excusa siempre era la misma. Estamos ocupados, papá. Pero nunca estaban demasiado ocupados para pedirme dinero. La primera vez fue para una reparación del auto de Daniel. Luego, para un curso extra para uno de los niños. Después, para un viaje de fin de semana. No eran grandes sumas, pero se sumaban. Yo siempre accedía. Después de todo, eran mi familia. Pero cada vez que les daba dinero, la sensación de vacío crecía en mi pecho. Sentía que me convertía en una cartera, en lugar de un abuelo o un padre. El punto de quiebre fue cuando Sofía me llamó un día, con la voz llena de preocupación. Papá, hay un problema en el trabajo. De Daniel. Lo despidieron. Las deudas están acumulándose. No sé qué vamos a hacer. El pánico en su voz era real. Pensé en el pequeño fondo de ahorro que tenía, el dinero que había destinado para mi jubilación. Era todo lo que me quedaba después de todos los años de sacrificios. Pero era mi hija.
¿Qué otra cosa podía hacer? Sofía, no te preocupes. Hay algo que podemos hacer, le dije. Tengo un poco de dinero ahorrado para la jubilación, pero podemos usarlo para comprar algo que genere ingresos. Para ti y Daniel. Podrían comprar una camioneta para un servicio de paquetería. ¿Qué te parece? Sofía guardó silencio por un momento. Luego su voz se volvió suave, casi manipuladora. Papá, esa es una gran idea, pero ¿por qué no mejor me ayudas a pagar la deuda? Con el dinero que me des, puedo saldar todo, y Daniel puede buscar un nuevo trabajo sin tanta presión. Te lo juro, papá. Te lo devolveremos. Todo. Ahorraremos para un viaje. Los tres, tú, yo y Daniel, a Hawái. Siempre quisiste ir, ¿verdad? Serán las vacaciones de tu vida. Y te lo mereces después de todo lo que has hecho por nosotros. Sus palabras fueron como una melodía. El nombre de Hawái trajo a mi mente imágenes de playas de arena blanca, puestas de sol doradas y la tranquilidad que anhelaba. La idea de un viaje con mi hija, un viaje para sanar, para reconectar, borró todas mis dudas. Era la excusa perfecta para darle el dinero, disfrazando mi sacrificio como una inversión en nuestra relación. Está bien, Sofía, dije, y el eco de mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Pero promete que pagarán esa deuda y que vamos a hacer ese viaje. Es lo que más deseo. Ella prometió. Lo prometió con la misma convicción con la que había prometido tantas otras cosas. Pero yo no sabía que en ese momento, esa promesa era una semilla, la semilla de una mentira que crecería, se enredaría en mi corazón y me asfixiaría por completo. Si te sientes identificado con esta historia, o si te preguntas qué pasa después, por favor, dale me gusta a este video y compártelo. Te invito a dejar un comentario sobre lo que te está pareciendo la historia. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte el resto de esta conmovedora historia. En la próxima parte, la herida se hará más profunda, la soledad se convertirá en mi única compañía, y la traición de mi hija, mi Sofía, me romperá por completo. La promesa de Hawái, aquel ancla de esperanza, se disolvió como la espuma del mar. Los días se convirtieron en un silencio pesado, un eco de llamadas no respondidas y mensajes sin contestar. El primer mes, la ansiedad era un nudo en mi garganta. Deben estar ocupados, buscando trabajo, me decía a mí mismo. Mi jardín, antes un refugio, ahora me parecía un lugar de soledad. Las azaleas florecían y morían, y yo me sentía igual, marchitándome sin cuidado, sin atención. Mis llamadas a Sofía se volvieron un monólogo. Hola, hija. ¿Cómo están? Solo llamaba para saber cómo les va. ¿Han podido saldar la deuda? A veces, una respuesta llegaba días después. Un mensaje de texto frío. Todo bien, papá. Estamos resolviendo las cosas. Ya te llamamos. La palabra papá se sentía como una formalidad, no como un término de afecto. La resolución de las cosas se convirtió en un eufemismo para el abandono. Me aferré a la idea del viaje. Busqué en línea. Miré fotos de las playas de Hawái, imaginando a Sofía, a Daniel y a mí, juntos, riendo bajo el sol. Era una fantasía que me protegía del dolor, una cortina de humo que me impedía ver la verdad. La promesa había sido una estrategia, no un compromiso. Pasaron 3 meses. El silencio se volvió ensordecedor. Un día, con el corazón en la mano, decidí ir a su casa sin avisar. Quería verlos, abrazar a mis nietos. Quería sentir que todavía era parte de su vida. Mi coche, ese viejo amigo, me llevó por calles que conocía de memoria, cada curva un recuerdo de Sofía. Cuando llegué, la casa parecía normal, las luces encendidas, el auto de Daniel en la entrada. Toqué el timbre, esperé, toqué de nuevo. Nadie abrió. La persiana de la ventana se movió un poco, y me pareció ver la sombra de alguien, pero la puerta permaneció cerrada. Mi corazón se encogió. Me senté en un banco en el parque de enfrente durante casi 1 hora, esperando. Vi la puerta de los vecinos abrirse, vi a sus hijos salir a jugar, pero la puerta de mis propios hijos permanecía herméticamente cerrada. Me fui a casa con una sensación de náusea. La noche se sintió más oscura que nunca. Las lágrimas
que había mantenido a raya durante meses, finalmente cayeron, empapando la camisa de algodón que llevaba. Mi dignidad se había desvanecido. No era un padre, ni un abuelo. Era un mendigo de afecto, un estorbo que mis propios hijos rechazaban. La traición no vino solo de Sofía. Daniel, su marido, era una pieza clave en esta orquesta del abandono. Él nunca me miraba a los ojos. Sus palabras eran cortas, sus sonrisas falsas. Sofía, que solía ser un libro abierto, se había convertido en una cómplice silenciosa, dejando que su marido me tratara como a un cajero automático sin corazón. La vi cambiar. Su voz se volvió más aguda, sus respuestas más cortantes. No era mi Sofía, o tal vez siempre había sido así, y yo era el único que no había querido verlo. La herida de la soledad se volvió más profunda. Dejé de hablar con mis amigos. Me inventaba excusas para no salir. Tengo una gripa. Tengo mucho trabajo en el jardín. La verdad era que no quería que me vieran. No quería que me preguntaran por Sofía. La vergüenza era una carga pesada. La gente de mi edad solía presumir de sus nietos, de las vacaciones familiares. Yo no tenía nada de eso. Había gastado el dinero que había ahorrado durante 40 años para mi jubilación. La cuenta bancaria estaba casi vacía. La promesa de Hawái se había llevado mi seguridad, mi tranquilidad y, lo más doloroso, mi paz mental. La humillación se acumulaba. Un día, al revisar mis extractos bancarios, vi un cargo de una agencia de viajes. No era el mío. Era una cuenta conjunta que teníamos para emergencias. Era un pago grande, un pago de un viaje familiar. Mi corazón latió con fuerza. Fui a la computadora y busqué el nombre de la agencia. Las fotos y la descripción eran de Hawái. Era un paquete de vacaciones para 4 personas, con vuelos de primera clase y alojamiento en un resort de lujo. No podía ser. Sofía y Daniel se habían ido sin mí. Habían usado mi dinero, el dinero de mi jubilación, para un viaje que se habían prometido a mí sí mismos, no a mí. El dinero que me habían pedido prestado para saldar deudas, para salvar su futuro, fue en realidad un fondo de vacaciones. La traición fue una puñalada. No una puñalada por la espalda, sino una en el pecho, frente a mis ojos. Las lágrimas no salieron esta vez. La ira, una fuerza que no había sentido en mucho tiempo, me invadió por completo. La rabia, la frustración, la tristeza, todo se mezcló en un cóctel amargo de dolor. La humillación era mi única compañera. Me senté, en mi sillón, sintiendo el peso de todos los años que había sacrificado, de todo el amor que había dado sin recibir nada a cambio. Mi Sofía, mi hija, se había convertido en la persona que más me había lastimado. No te muevas. En la próxima parte, revelaré el secreto que me llevó a una confrontación que no esperaba. Si sientes que mi dolor es palpable, por favor, déjame un comentario. Dale me gusta a este video y suscríbete para ver cómo mi historia toma un giro inesperado. La ira era una llama, fría en mi pecho, pero la rabia, sin un propósito, es un veneno. La humillación me había dejado aturdido, incapaz de pensar con claridad. La idea de confrontar a Sofía se sentía como un precipicio. ¿Qué diría? ¿Cómo le podría explicar que la decepción que sentía era más grande que la cantidad de dinero que me había robado? Pasaron días. Me senté en mi sillón, en la misma posición, viendo la televisión sin verla, el control remoto en mi mano. El teléfono se había convertido en un objeto de tortura, y cada vez que sonaba, mi corazón se encogía, esperando escuchar la voz de Sofía pidiendo perdón, pero el perdón nunca llegó. En cambio, recibí un mensaje de texto de Daniel. «Papá, ¿puedes enviarnos dinero? Necesitamos pagar el resto del viaje de Hawái». El cinismo de ese mensaje me dejó sin aliento. No solo me habían abandonado, sino que me pedían más. Era la gota que derramaba el vaso. La tristeza se desvaneció, y en su lugar creció una determinación gélida. Esta ya no era una historia de dolor, era una historia de justicia. Me levanté y fui a la habitación de mi esposa, Elena, una habitación que había mantenido intacta desde su muerte. Su aroma a lavanda y vainilla aún flotaba en el aire. Abrí su armario,
la ropa colgada como si fuera a usarla de nuevo. Mis dedos rozaron un viejo suéter que le gustaba usar en las noches frías. Dentro de un cajón, en el fondo, debajo de unas sábanas de lino, encontré una caja de recuerdos. Estaba llena de fotos viejas, cartas de amor, boletos de cine. Y, en la parte de abajo, había un sobre sellado, con mi nombre escrito en la caligrafía perfecta de Elena. Decía, para Ricardo, ábrelo solo si me pasa algo. Era la carta de despedida que no me había atrevido a leer en los últimos 20 años. Mis manos temblaban mientras la abría. La letra de Elena, escrita con tinta desvanecida, me transportó a un pasado que se sentía a la vez tan cercano y tan lejano. Pero las palabras que leí me quitaron el aliento. La carta no era solo una despedida, era una confesión, una revelación que cambió todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre Sofía. Elena escribía sobre sus miedos, sus esperanzas, y sobre un secreto que había guardado durante toda su vida, un secreto que, según sus palabras, era la única forma de protegerme a mí y a la familia de un error que ella había cometido. Ricardo, mi amor, comenzaba la carta. La vida que vivimos juntos fue un sueño, pero hay algo que tengo que confesarte antes de irme. En mis años más jóvenes, antes de conocerte, tuve una relación con un hombre que me prometió todo. Quedé embarazada y él me abandonó. Afortunadamente, mi tía me ayudó a superar la situación. La vergüenza me consumió y decidí dar a mi hijo en adopción para que tuviera una vida mejor. Cuando te conocí, mi corazón se curó y creí que podríamos empezar de nuevo, pero la vida tiene sus maneras de volver a nosotros. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Había un hijo. Tuve que leer esa parte varias veces para entenderlo. Tuve un hijo con Elena. Y lo más difícil, continuaba la carta, es que te tengo que confesar que ese hijo es Sofía. Cuando la busqué años después, era una joven triste y sin rumbo. Me había contactado porque buscaba a su madre biológica. La adopté. Le dimos nuestro amor, nuestra familia, nuestro apellido. La razón por la que siempre te dije que mi embarazo con ella fue tan difícil fue para protegerte de la verdad. Ella no es tu hija de sangre, Ricardo. Es mi hija, pero te ruego que la ames como si fuera tuya, porque para mí, ella es el mayor regalo que la vida me dio. La vida que le diste, el amor que le mostraste, fue lo que la salvó de un destino de soledad. El papel se resbaló de mis dedos. Sofía no era mi hija biológica, era la hija de otro hombre, la mujer a la que le había dado mi vida, mis sueños, mis ahorros. No llevaba mi sangre. La noticia me golpeó con la fuerza de un tsunami. La ira que había sentido hacia Sofía se transformó en una tormenta de confusión. ¿Había sabido ella la verdad todo este tiempo? ¿Me había manipulado porque sabía que no era mi padre biológico y por lo tanto me consideraba como una fuente de dinero? No sentí dolor. No, sentí una extraña claridad. El amor que le había dado a Sofía no había sido basado en la sangre, sino en el corazón. La adopción había sido una decisión de amor, y mi amor por ella había sido genuino. Pero la traición había sido real, y ahora tenía una nueva perspectiva. Ya no era un padre abandonado, era un hombre que había sido traicionado por alguien que había sido salvada por su amor incondicional. La carta de Elena me había dado no solo la verdad, sino también el poder de enfrentarla. Ahora entendía que mi amor por Sofía no se basaba en la sangre, sino en la elección. Y si ella había elegido traicionarme, yo tenía la opción de elegir no ser una víctima. Las lágrimas que no había derramado en la parte 2 se me acumularon en los ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. La verdad me había liberado. Y ahora, por primera vez, me sentí listo para el enfrentamiento. El sol se ponía, pintando el cielo de un naranja y violeta. Era una imagen de una nueva oportunidad. Me senté en el jardín, un lugar que había sido un infierno y ahora se sentía como un refugio. Miré las orquídeas que Elena tanto amaba y pensé en su resiliencia. Pensé en la mía. Mañana, las cosas serían diferentes. Mañana, mi voz no temblaría. Mañana, la justicia sería un faro que me guiaría hacia adelante. Mañana siguiente llegó con la claridad
que solo la verdad puede traer. Ya no era un anciano encorvado por la vergüenza, sino un hombre con una misión. Le escribí un mensaje a Sofía, el primero en meses. No era una súplica, sino una orden. Necesito verte hoy, en el jardín, a las 4 de la tarde. Su respuesta llegó minutos después. No sé si podemos, papá. Los niños están con clases extras. La frialdad de su respuesta me hizo sonreír. A las 4, respondí. O no me volverás a ver. No, hubo más mensajes. A las 4 de la tarde, el sol de la tarde bañaba mi jardín, iluminando las flores que había cuidado por tanto tiempo. Sofía llegó con Daniel. Sofía parecía nerviosa, con las manos entrelazadas y los ojos bajos. Daniel, por otro lado, parecía impaciente. Su mirada escaneaba mi jardín como si buscara algo de valor que pudiera llevarse. Se sentaron en las sillas de hierro forjado que yo mismo había pintado. El silencio fue lo primero que rompió la tensión. Un silencio que hablaba de meses de llamadas no respondidas, de promesas rotas y de un viaje de Hawái que se había convertido en un monumento a la traición. Sofía, con la voz apenas un susurro, preguntó: «¿Qué pasa, papá? ¿Por qué la urgencia?». Yo no respondí. En lugar de eso, saqué la carta de Elena de mi bolsillo. Su papel, delgado y arrugado por el tiempo, se sentía como una reliquia. La puse sobre la mesa de jardín, entre nosotros. Los ojos de Sofía se encontraron con los míos por primera vez, una mezcla de confusión y cautela. «No soy tu padre biológico, Sofía», dije, la voz firme y clara. Daniel se rió. «¿Papá? ¿Qué estás diciendo? Ya te has vuelto loco». Pero Sofía no se rió. Su rostro, pálido, se endureció. Me miró fijamente, con una expresión de pánico que no se atrevía a mostrar. «¿De qué hablas?» «Hablo de esta carta», respondí. «Hablo de una verdad que tu madre me confesó antes de morir. Te buscó, te encontró y te adoptó. Por amor, no por obligación. Y yo te crié como si fueras mía. Te di mi nombre. Te di todo». Sofía se quedó sin palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de remordimiento, sino de miedo. Me miró, sin poder negar la verdad. Ella lo sabía. Ella lo había sabido todo el tiempo. La sonrisa de Daniel se desvanecía. La carta de Elena no solo revelaba la verdad de mi relación con Sofía, sino que también revelaba el verdadero carácter de ambos. «¿Sabes la verdad, no?», le pregunté a Sofía, mi voz un eco en el jardín. «Sabías que no eras mi hija de ni sangre, y por eso creíste que era fácil quitarme todo, que no había un lazo real entre nosotros». «No es verdad, papá. Yo te amo», comenzó a decir, pero sus palabras sonaron huecas. «¿Me amas?», le interrumpí, la voz llena de indignación. «¿Me amas como un padre o como un cajero automático? ¿Me amas cuando me pides dinero para Hawái y luego te ríes de mí diciendo que tu familia ya fue la semana pasada?» La cara de Daniel se volvió roja. Se levantó de la silla, como si fuera a atacarme. «Mira, viejo, no tienes derecho a hablarnos así. Me robaste», le dije, mis ojos fijos en los de él. «Le mentiste. La convenciste de que su padre era una cartera sin emociones. ¿Crees que no sé lo de los cargos? ¿El dinero que me pediste para pagar las deudas, lo usaste para irte de vacaciones? Y luego, con el cinismo más grande del mundo, ¿me pides más? Eres un parásito, Daniel. Y tú, Sofía», me dirigí a ella. «Tú fuiste la que lo permitió». Sofía se derrumbó. Las lágrimas, esta vez de vergüenza, cayeron por su cara. «No, papá, por favor, nada», le dije. «Te di mi vida. Vendí el reloj de mi padre. Te di la mitad de mis ahorros para tu casa. Trabajé en 2 empleos para que no te faltara nada. Y todo lo que me has dado a cambio es silencio, humillación y robo». Daniel, viendo que el juego había terminado, intentó levantarse, pero lo detuve con mi mirada. «No te vayas, porque tengo la carta de la mujer que me dio la vida más feliz de la historia, la que me pidió que te amara como si fueras mía. Y te prometo que usaré esta carta para probar que no solo me manipulaste, sino que me robaste. Tu desprecio por mí, Sofía, es tan profundo que ni siquiera te detuviste a pensar que me dejarías sin dinero para mi jubilación. Pero no te preocupes. Este viaje a Hawái, este robo,
Ha sido una lección de que no eres mi hija, y la verdad es que ya no quiero que lo seas. La cara de Sofía se volvió una máscara de horror. ¿Qué estás diciendo, papá? Estoy diciendo que la única familia que tengo soy yo mismo. El único amor que necesito es el amor propio, y esta es la última vez que me llamas papá. El silencio se instaló de nuevo, pero esta vez fue un silencio de victoria, de liberación. No me quedé para ver su reacción. Me di la vuelta y entré a mi casa, cerrando la puerta detrás de mí. Había dejado la carta de Elena sobre la mesa, un recordatorio de que la verdad, por dolorosa que sea, es la única cosa que puede liberarte. Mi jardín, con sus flores marchitas y su aire pesado, ahora se sentía como el campo de batalla donde había ganado mi guerra. El enfrentamiento ha terminado, pero ¿qué pasa después? ¿Podrá Ricardo sanar de esta herida? ¿Encontrará una nueva forma de vivir? Si esta parte te conmovió, por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. No te olvides de darle me gusta y compartir con tus amigos. La historia no ha terminado. La parte 5 te mostrará que la verdadera felicidad no se encuentra en el pasado, sino en la construcción de un nuevo futuro. La casa se sintió extrañamente silenciosa después de que se fueron. No hubo gritos, ni lágrimas, ni súplicas. Solo el eco de la verdad que había quedado suspendida en el aire. La carta de Elena, arrugada pero intacta, seguía sobre la mesa del jardín. No volví a tomarla. No la necesitaba. La verdad ya era parte de mí. Las semanas siguientes fueron una especie de limbo. No me contactaron, ni Sofía ni Daniel. Los nietos, que yo había anhelado ver, se convirtieron en figuras distantes en fotografías viejas. La tristeza, que había sido mi compañera, fue reemplazada por una tranquilidad extraña y sanadora. Ya no había un nudo en mi estómago. Ya no miraba el teléfono con la esperanza de una llamada que nunca llegaría. Me había liberado. El primer paso para sanar fue, irónicamente, regresar a mi jardín. El jardín que había sido mi refugio, mi tormento y ahora mi campo de batalla. Comencé a podar las ramas secas que se habían acumulado por mi negligencia. Las azaleas, que habían perdido su color, comenzaron a florecer de nuevo. Las orquídeas, con su belleza delicada, me recordaban la belleza de la resiliencia. Descubrí que el jardín no necesitaba a nadie más que a mí, y yo no necesitaba a nadie más que al jardín. Con el tiempo, dejé de pensar en el dinero. El dinero que había perdido no se sentía como una pérdida, sino como un costo. El costo de una lección de vida. El costo de la liberación de una relación que me estaba matando lentamente. No tenía una cuenta bancaria grande, pero tenía mi pensión, mis manos, mi jardín, y lo más importante, tenía mi dignidad. Un día, mientras regaba mis rosales, un vecino, un señor de mi edad llamado José, se acercó a la cerca. «Hola, Ricardo», dijo. «Te he visto trabajando en tu jardín. Nunca pensé que lo vería tan hermoso de nuevo». Me preguntaba, ¿estarías interesado en ayudarme con mi jardín? Mi espalda ya no es la misma. José, que había perdido a su esposa hace unos años, se había convertido en un ermitaño. Era la primera vez que me pedía ayuda. Acepté. Y luego, otro vecino. Y otro. La noticia se corrió. Mis manos, que habían trabajado en fábricas y oficinas, ahora trabajaban la tierra, creando belleza. Mis días, antes llenos de silencio y soledad, se llenaron de conversaciones con mis vecinos, de consejos sobre flores y de la alegría de ver algo florecer. Descubrí que la vida me había quitado algo, pero me había dado mucho más. Me había dado una nueva comunidad, un nuevo propósito. Me había dado la oportunidad de reconstruirme a mí mismo, no como un padre de una hija ingrata, sino como un hombre completo. El dinero que había perdido fue reemplazado por la paz mental que había encontrado. El amor que había dado a una persona que no lo merecía fue redirigido a mí mismo, a mi jardín, a mi comunidad. Un día, mientras veía el atardecer desde mi ventana, con una taza de té humeante en mis manos, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero algo me dijo que contestara. Era Sofía. Su voz temblaba. No me pidió perdón.
No me dijo que me amaba. Dijo que quería saber si podía visitarme. Dijo que se había divorciado de Daniel y que estaba tratando de reconstruir su vida. No le pregunté por qué. Solo le dije, Sofía, la puerta de mi casa está abierta para cualquiera que quiera tomar una taza de té, pero el camino a mi corazón, ese es un camino que tendrás que construir tú sola. No sé si algún día volveremos a tener una relación. Lo que sé es que la verdad me liberó. Me liberó del dolor, del arrepentimiento y de la necesidad de un perdón que no me habían dado. El amor de mi vida no fue Sofía, fue mi dignidad. Mi lección de vida no fue sobre el perdón, sino sobre el amor propio, sobre el valor de saber cuándo dejar ir, sobre el valor de entender que a veces, la mayor victoria en una batalla es caminar lejos de ella. Si esta historia resonó en tu corazón, te invito a reflexionar sobre la tuya. ¿Estás en un jardín que necesita ser podado? ¿Hay una verdad que necesitas enfrentar para encontrar tu paz? No te olvides de dejar tu comentario, de compartir este video con alguien que lo necesite y de darle me gusta para fortalecer nuestra comunidad. Y recuerda, no importa cuán oscuro se vea el camino, siempre hay una flor que te espera para recordarte que la vida, por sí misma, es una lección de esperanza.